Muy bien. Abran su Biblia, hermanos, por favor, a Josué, capítulo 4, donde tuvimos la lectura esta mañana. Josué, esta tarde ya. Estamos en el segundo servicio. Josué, capítulo 4. Y voy a pedirles que mantengan allí, ¿verdad? Para en el momento de la consulta estaremos utilizando varios pasajes hoy, ¿verdad? De este hermoso capítulo. Y nos sea más fácil, entonces ahorremos tiempo durante el desarrollo del mensaje. Pero al estar, les decía en el primer servicio, al estar pidiendo dirección de parte del Señor para el mensaje de hoy, cuando el pastor Mario me pidió, ¿verdad?, que tomara este día para el mensaje, y pensando en que veníamos de la Semana Santa, ¿verdad?, de esta celebración tan hermosa como hijos de Dios, donde recordamos esas promesas cumplidas, las profecías, ¿verdad?, cumplidas a través de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, estas declaraciones que hicimos, ¿verdad?, apenas hace unos días que el Señor había resucitado. Y una y otra vez venía las cargas, ¿verdad? Las cargas. Yo decía, no, como que no tiene mucha relación las cargas con lo que acabamos de vivir, con lo que acabamos de celebrar. Pero el Señor manda, ¿verdad? Así que creo que el mensaje es para usted, ¿verdad? Y espero que el Señor use entonces su palabra esta tarde, ¿verdad?, para hablar a tu corazón. Estoy seguro que en cada una de las filas de la iglesia, en cada una, hay por lo menos una persona ahora mismo con una carga muy difícil en su corazón. De esas cosas que nos roban el sueño, que nos quitan la paz, que nos quitan la alegría. Quizá lo has comentado con alguien, con tu esposa, con tu esposo tal vez, con tus padres. Quizá no te has atrevido a contarle a alguien lo que estás viviendo. Si usted está en esta condición, el mensaje es para usted. Así que el Señor sabe por qué me guió de esta manera. Si ha pasado por una situación similar, este mensaje será un recordatorio de la fidelidad de Dios. Que recuerdes esa etapa tan difícil, ¿verdad?, y lo que Dios hizo, cómo Dios le sacó de allí. Si no has atravesado, si no has vivido, si no has experimentado lo que es llevar una carga en tu corazón, quizá eres joven, quizá eres una señorita, y digas, pues, no, yo no sé qué es esto, ¿verdad?, de cargas en el corazón. Este mensaje será de ayuda para prepararte cuando ese momento llegue, porque llegará. El título del mensaje de esta tarde es, ¿por qué me tocó llevar esta carga? ¿Por qué me tocó llevar esta carga? Y quizá no la hemos expresado en voz alta, esta pregunta, pero sí en nuestro corazón. Hemos preguntado al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros como familia? ¿O por qué tanto tiempo para nosotros? Para este mensaje vamos a unir dos pasajes. Son muy distantes en el tiempo y en el contexto en el que están dichos. Las enseñanzas son diferentes, pero hoy los vamos a unir y vamos a ver la manera en que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad?, con textos que están tan separados el uno del otro, pero ambos tienen una gran enseñanza para nosotros. Así que vayamos, ¿verdad?, a Josué capítulo 4, por eso les dije que la tuvieran ahí abierta su Biblia. Josué capítulo 4, leeré de los versículos 4 al 7. Recuerden, el pueblo ha pasado ahora el Jordán, ¿verdad? Están después de 40 años en el desierto, ¿verdad? La generación incrédula murió, quedó ahí postrada. Ahora están los hijos, ¿verdad?, los hijos de aquellos que no creyeron, ahora han cruzado el Jordán. Este es el momento y están a punto de entrar a la tierra prometida. Esto es lo que está sucediendo. Así que vamos al capítulo 4, versículo 4. Dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres
a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos os preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán por monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora vayamos al otro texto. Les dije que estaban muy lejos el uno del otro en tiempo. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Gálatas, lo leeré rápido. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno sométase a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y el 5 dice, parece que fuera una contradicción, porque el 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Parece que la palabra de Dios se está contradiciendo, pero no es así. La palabra de Dios es clara, es muy clara, ¿verdad? Y en el desarrollo del mensaje, ¿verdad? Nos daremos cuenta de esto. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que por un lado diga: ayúdense a llevar sus cargas, y por el otro diga: cada quien lleve su propia carga. ¿Okay? Así que dos preguntas para contestar con respecto a esto, para que luego pasemos a lo que quiero desarrollar como mensaje, que en realidad será la conclusión del mensaje. 1. ¿Qué hacer con la carga de los demás? Pensando en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con la carga de los demás? Para poder hacer una explicación correcta de este pasaje, una exégesis, dicen los estudiosos de la Biblia, de este pasaje, tenemos que ir al original, al griego, ¿ah? La lengua en la que está escrito el Nuevo Testamento, al griego, para poder comprender bien qué significan estas dos palabras, que en español están traducidas como carga. Porque en el significado de las palabras vamos a tener las respuestas a las preguntas. Así que la primera pregunta: ¿qué hacer con la carga de las demás? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. En griego la palabra carga aquí es baré, baré. En otras porciones aparece como varos. Y les decía, yo no sé si ahí viene el término varo en México, para referirse a dinero, porque lo que significa esa palabra, baré o varos, es peso o bulto pesado, algo muy pesado. ¿Han escuchado esa expresión, verdad? Ese hombre está pesado, ¿verdad? Tiene varo. Yo no sé si de ahí la tomamos los mexicanos, ¿verdad? Pero bueno, ese era breviario cultural. Se cierra y seguimos con el mensaje. Estas cargas a las que se refiere el versículo 2, a la que dice que nos ayudemos a llevarlas los unos de los otros, son las dificultades, los trabajos y los problemas que cada miembro padece. El ejemplo que usa Pablo para hablar de esta carga, no necesariamente es que sea la única, pero Pablo usa un ejemplo para que podamos comprender lo que es llevar una carga de esta naturaleza, en la que dice: ayúdale a que veas en esta condición. El ejemplo que usa es alguien que cayó en pecado, es alguien que falló, es cristiano, ha creído en Cristo como su Salvador, pero falló, cometió un error.
En este caso se refiere específicamente al dolor de corazón y a la vergüenza de quien ha fallado espiritualmente. Aquí dice el Señor, ayúdale a llevar su carga. Cuando veas a alguien en esa condición, cuando sepas de alguien, ayúdale a llevar. El contexto es alguien que servía en la iglesia, que estaba bien, pero falló, cayó, perdió su comunión. Dice el Señor, ayúdale con su carga y restáurale con mansedumbre. El versículo 1 dice, y restáurale. Esa palabra es hermosa, hermanos. Restáurale. La palabra en griego es catartizo, ¿verdad? Y se refiere a cuando un hueso se dislocó, se salió de su lugar. Esa es la palabra que usa. Cuando una persona se le zafa el hombro, ¿verdad?, sigue siendo brazo. Ahí está el brazo, está dislocado, pero es parte del cuerpo. Es lo que está diciendo. Ese hermano está dislocado, no tiene comunión. Ayúdale a colocarse en su lugar. ¿Por qué? Porque le duele. Él tiene dolor, él está sufriendo. No necesita de alguien que lo acuse más. Su espíritu lo acusa, su conciencia lo acusa día y noche. Lo que necesita es alguien que le ayude a levantarlo. Hace algunos años, hablando con un varón en esta condición, hace varios años, tuvimos una plática en este sentido. Un varón que había fallado y me dijo, no sabes, qué bien me hizo cuando alguien venía y me decía, aquí estoy. Me dijo, recuerdo muy bien las palabras de alguien que dijo, no soy consejero, pero si quieres orar y llorar, puedo hacerlo contigo. Y pensando en eso, hace varios años escribí lo siguiente. Por ahí ¿alguien de aquí ha errado con un hierro, animales? ¿Alguien ha errado? Charo, tal vez tú, ¿verdad? Pero no sé, para los que han errado, ¿verdad? Obviamente el hierro se tiene que poner en lumbre, ¿verdad? Y tiene que estar al rojo vivo. Entonces, pensando en esa plática que yo había tenido con él, escribí eso. Si has errado, cuida de no lastimar a alguien con el hierro, con ese. Pero si has errado, pide perdón y restablece la comunión con aquellos que lastimaste con tu hierro. Si estás cerca de alguien que está errando, aléjate para no quemarte. Pero si estás cerca de alguien que erró, quédate junto a esa persona. Porque en esa condición sobran dedos que acusan, pero hace falta una mano que levante. Recuerda que todos nos ha tocado o nos tocará ser quien necesite esa mano. Gálatas 6, 1 al 2. Ese es el espíritu de Gálatas 2. Ayuda al que está en esa condición. Por eso es que en el versículo 7 de Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias, hermanos, se van a quedar para siempre. De nuestros hierros y de nuestras faltas. Ahí van a quedarse. Y tú sabes, si esa carga que tú estás llevando ahora es consecuencia de haber fallado, de haberte alejado de la comunión del Señor. Pero el llamado del Señor es amarnos. Por eso dice, y cumple así la ley de Cristo, dice el versículo 2. Cumple así, ¿verdad? La ley en amor, en alguien. Si ves a alguien en esa condición, y hermano, aquí, ¿verdad? Nuestro corazón debe estar dispuesto a abrirse para dar ayuda, pero también para recibir ayuda. Cuando estés en esa condición, no te quedes solo. Vence la vergüenza. Acércate a alguien. Si eres mujer, acércate a una hermana. ¿Verdad? Si eres una señorita, acércate a otra. Varones, ten esa confianza y acércate a otro varón. ¿Verdad? Dile, así estoy.
¿verdad? Fallé, me siento así, necesito ayuda. Dispuestos a dar, pero también a recibir. Recuerda, Dios es el Dios de segundas oportunidades. Segundas oportunidades es el título de uno de mis libros favoritos, así se llama, de Max Lucado. Segundas oportunidades. Si no crees que Dios es el Dios de segundas oportunidades, pregúntale a David. Pregúntale a Pedro. Pregúntale a Juan Marcos. Y pregúntale a los personajes en la Biblia. Ve con ellos, consúltalos. Y pregúntales si Dios no restaura. Y te van a decir que sí. Sobrellevar la carga de los unos con los otros significa métele el hombro. Mete el hombro debajo de tu hermano. Dios no nos dio varones. Nos dio 3 princesas, a mi esposa y a mí, 3. Así que en cada funeral, ¿verdad? Cada funeral, lo conozca o no lo conozca, al que llevan ahí, ¿verdad? En el cajón, yo siempre pido, ¿verdad? Meter mi hombro, siempre. ¿Verdad? Me ha gustado hacerlo. Y siempre le digo, déme chance de cargar un ratito, ¿verdad? El ataúd. Y pensaba en eso, ¿verdad? Métele el hombro. La familia está dolida, está en duelo. Yo sé que hay un significado en especial, hay parte de la familia que dice, yo lo quiero cargar, ¿verdad? Es mi papá, es mi hermano, ¿verdad? Yo quiero llevarlo. Pero siempre he pensado eso, ¿verdad? Y me gusta hacerlo porque digo, bueno, algún día yo voy a estar en ese cajón, algún día. Así que espero que haya varones que metan el hombro. Eso es lo que espero, que mi esposa y mis hijas no sean las que tengan que cargar mi ataúd. Ese es el significado de la palabra. Ayúdale al otro. Mete el hombro. Levántalo. Hay una historia hermosa, ¿verdad? De una niña que estaba en un desfile. ¿Verdad? Era larguísimo el desfile, como 2 horas. Y tenía a su hermanito cargando. Como de 3 años. ¿Verdad? Y después de un buen rato, sus brazos estaban adoloridos. Pero lo seguía cargando. Ella quería que viera el desfile, el niño. Y después de unas 2 horas, un hombre que estaba al lado le dijo, niña, ¿no te cansa ese niño? Y le dijo, no, no me cansa, es mi hermanito. Es tu hermano, el que está en esa condición, es tu hermano. Que no te canse. Así que eso es lo que significa, lleven las cargas los unos de los otros. Hermano, acerquémonos. Cuando veas a alguien en esa situación, acércate. Hermano, acá estoy. ¿Qué puedo hacer? Aquí estoy. Así que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, porque el versículo 5, ¿verdad? Dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué significa entonces, ¿verdad? Mi propia carga? Porque dice por un lado que nos llevemos las cargas los unos y los otros, ¿verdad? Que nos ayudemos. Pero luego dice que cada quien lleve su propia carga. Por eso les decía que el original responde las preguntas. La pregunta aquí, la palabra para carga aquí, ¿verdad? ¿Recuerdan? La primera era varo o varé. Para esta palabra que está traducida en español en el versículo 5, la palabra es fortión. Fortión. Gálatas 6:5 en la NBI, ¿verdad? En esta versión, lo traduce de manera muy clara. Dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Fortión significa
La mochila es un término militar, hermano Frank, es un término militar la palabra. Hacía referencia a la mochila que llevaba cada soldado, ¿verdad? Cuando iban a campaña. Es esa mochila. Le decían, toma tu fortión, ¿verdad? Eso significa, toma tu mochila, toma tu carga. Esa es la responsabilidad personal. Nadie podía llevar esa mochila por él. Así que cuando el Señor dice que cada uno lleve su propia carga, ¿verdad? Se refiere a ese bagaje personal de cada individuo. Es algo que no puede compartirse con otros, ya que es responsabilidad exclusiva de cada uno. Matthew Henry, hablando de este versículo, dice, él cita a un historiador griego que se llama Jenofonte, fue discípulo de Sócrates. Y Jenofonte, cuando iba a usar fortión, la sustituía por feto, lo que para nosotros en español es un feto, la palabra, siempre la sustituía, porque él quería aclarar, ¿verdad?, lo que significaba esa palabra. Dice, feto en el vientre de una madre es porque solo ella lo puede llevar. Y entonces explica muy bien lo que significa esta palabra. Cuando dice, lleven sus propias cargas, son aquellas cosas que nadie las llevará por ti. ¿Cómo qué? El cuidado de tu familia, el cuidado espiritual de tus hijos. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la maestra de escuela dominical, es tu responsabilidad. Y así, ¿verdad? Podemos mencionar otras. Esta no es una carga consecuencia del pecado, ¿sí? La otra, ¿verdad? El ejemplo que Pablo utilizó es de alguien que cayó, pero no necesariamente, ¿verdad? Son otras cargas también. Pero esta no es consecuencia del pecado o de los errores o de la falta de comunión. Son estas que les decía, ¿verdad? El cuidado de nuestros hijos, el sustento de tu familia es responsabilidad tuya, no es del vecino. El cuidado espiritual, honrar el día del Señor. Honrar el día del Señor. Esa es responsabilidad de cada hijo de Dios. Hermanos, siempre les he dicho a alguien que se va a mudar de ciudad, lo primero que tienes que ver es dónde te vas a congregar. Lo primero. Cuando un joven se tiene que ir por estudios a otro lugar, lo primero que tienes que ver es dónde te vas a congregar. Si no lo haces, hermano, vas a sufrir, vas a lastimar a tu familia, va a haber problemas tarde o temprano, hermanos, lo he visto una y otra vez. Cuando solamente se tomó en cuenta el aspecto económico, el aspecto laboral para hacer un cambio, y Dios no estuvo en primer lugar, hermanos, siempre va a haber problemas en la familia, desafortunadamente. A eso es lo que el Señor dice, esa es tu responsabilidad, cuidar tu vida espiritual, honrar el día del Señor. El uso de tus dones es tu responsabilidad, no es de nadie más. Tú vas a dar cuenta de tus dones delante del Señor. Pero esta es la carga, hermanos, esta carga, la que es responsabilidad personal, es para la que ofrece ayuda a Jesús. Para esta es la que ofrece ayuda a Dios. Para la otra, ¿verdad?, cuando hay pecado, cuando uno falló, para esa Dios ofrece perdón y restauración. Para estas cargas, que son nuestra responsabilidad, es para la que el Señor está dispuesto allí a ayudarnos. Así que habiendo aclarado lo que significa que llevemos las cargas los unos de los otros y lo que significa llevar mi propia carga, entonces regresemos al Jordán, ¿verdad? Vamos a ir ahora sí, ¿verdad?, a esta historia, a este evento real, ¿verdad?, que nos ayudó a leer Arturo, todo el capítulo 4. Pero entonces regresemos al Jordán. Vean el versículo 5. Versículo 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, ahí donde estaban parados los sacerdotes con el arca. Y cada uno de vosotros tome una piedra, ¿qué dice? ¿Dónde? ¿Dónde? Sobre su hombro, hermano. No tome una piedra con su mano.
tome una piedra sobre su hombro. De los miles y miles de varones que iban con el pueblo de Israel, solo 12. El Señor le dijo, te va a tocar llevar una piedra. Es muy pesada. De donde tomaron la piedra, el paso del Jordán fue aquí. Ellos venían de Sitín. Este fue el paso del Jordán. Aquí tomaron las piedras. Y de aquí a aquí, a Gilgal, donde fue el campamento, hermanos, son 10 kilómetros. De aquí a aquí, son 10 kilómetros. Así que, imagina el primer kilómetro. Con esa piedra sobre tu hombro, Ismael. Sobre tu hombro. El primer kilómetro ya es bastante pesado. 2, 3, 5, 7, 10. Y no había relevos. Dios, el Señor nos dijo, miren, de cada tribu van a ser 24 o 30, ¿verdad? Y se van a ir turnando. ¿Por qué a mí me tocó llevar esa carga? Preguntaría ese varón. Es la pregunta que quizás tú te has hecho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué a mí? El Señor dijo, carga tu propia piedra hasta Gilgal. Así que Dios sabe para qué es esa situación. Quizá llevas un año, quizá un mes, quizá 10 años, quizá 20 años con esa situación. ¿Y por qué a ti? ¿Por qué a ustedes? Hay cosas que nadie puede hacer por nosotros. Nadie puede ser probado por ti. Tu esposa, varón, no puede ser probado por ti. Tu esposo, hermana, no puede ser probado por ti. Tú serás probada. Hay cosas que el Señor te hará llevar. He visto a hijos llevando cargas que no les correspondían por consecuencia de los padres. No es que Dios lo permitió, pero Dios ha estado en control siempre. Son nuestra responsabilidad, pero, recuerda este pero siempre, pero, para esta responsabilidad, Dios dice, aquí estoy, voy contigo, voy a tu lado, yo camino contigo. Para esto es lo que el Señor dijo en Mateo 11, 28, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la carga que Jesús nos da, pero dice, mi carga es ligera, pero me pesa, pero ya me cansé. Llevamos mucho tiempo con esto. Y Jesús dice, mi carga es ligera. Y no estás solo. Yo voy contigo. ¿Saben? Hay detalles que el Señor tiene, detalles tan hermosos que Dios tiene. Y están ahí en la palabra de Dios. ¿Recuerdan de dónde tomaron las piedras? De la mitad del río. Esas piedras no se veían. Habían estado no sé cuántos años debajo del agua. El Señor no dijo, tomen piedras a la orilla del río. Las piedras que están en seco se golpean, se astillan.
El Señor dijo, tomen las piedras, porque el Señor dice, mi carga es ligera y es fácil. El Señor le dijo, tómenlas de las que han estado abajo. ¿Por qué? Porque el agua alisa la piedra, la suaviza. Dijo, de ahí las vas a tomar. ¿Es pesada? Sí, es pesada. ¿Es dolorosa? Claro que es dolorosa, pero no te va a lastimar. Es muy pesada, sí, pero yo no te daría algo que te lastime. Esas piedras habían sido alisadas por mucho tiempo. Y Dios dice, yo mismo te ayudaré a llevarla. Yo estoy contigo, camino junto a ti. Salmo 55, 22, escuche. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es lo que está diciendo. Yo te di una carga, pero yo estoy ahí para llevarla contigo. No estás sola. No estás caminando sola. No estás solo en esta situación. No están solos. Yo estoy ahí. Echa sobre Jehová. Esa es una hermosa invitación de parte de Dios. Echa sobre mí tus cargas. Yo te la di, sí, yo te la di. Pero apóyate en mí. Aquí estoy yo, no estás solo. ¿Cuál es tu carga? ¿Un esposo indiferente? ¿Un hijo desobediente? ¿La enfermedad prolongada? ¿La falta de sustento en el hogar? ¿Una mala relación matrimonial? ¿Cuál es tu carga? Y aprovechando aquí, aprovecho el comercial. Hermanos, varones, de verdad yo les invito con todo mi corazón, hagan un esfuerzo por estar en el retiro matrimonial, hagan un esfuerzo. Hermana, ¿verdad? También animen a sus esposos, o si usted es la que no tiene el deseo de asistir, yo les animo, hermano, de verdad, porque no se trata de nosotros, se trata de la siguiente generación, hermanos. ¿Cómo modelaremos una buena relación matrimonial? ¿Cómo les vamos a enseñar que a pesar de las dificultades se puede vivir bajo la bendición de Dios? Solamente si lo experimentamos, si lo vivimos, y de eso se trata el retiro matrimonial. Así que no sé cuál es tu carga, pero la pregunta quizás sí la tengas muy clara: ¿por qué a ti te tocó llevar esa carga? Hermanos, si no comprendemos el propósito de las cargas, ¿verdad?, nuestro razonamiento se nublará y no vamos a ver con claridad a Dios en medio de nuestra situación. No vamos a poder contemplar a Dios. En su libro Aligere su equipaje, Max Lucado tiene una historia, ¿verdad?, que al estar preparando el mensaje la recordé y la fui a buscar. Pero él dice, hablando de esto, ¿verdad?, de cómo a veces se nos nubla el razonamiento cuando no estamos conscientes que Dios está ahí. Dice que una vez habló un miembro de la iglesia al pastor en carácter de urgencia y le dijo: pastor, necesito una cita urgente. He perdido todo, pastor. Necesito hablar con usted. Entonces llegó a la oficina, se sentó y dijo: pastor, lo perdí todo. Y el pastor le dijo: hermano, no sabes cuánto lamento que hayas perdido tu fe. Él dijo: no, pastor, a ver, no, mi fe no. Dijo: bueno, hermano, pues siento mucho, ¿verdad?, que hayas perdido tu carácter. El hermano estaba en una crisis financiera, su empresa había quebrado. Y cuando él le dijo, el pastor le dijo: lamento que hayas perdido tu carácter, dijo: no, pastor, no me está entendiendo. Y le dijo: ya sé, hermano, sí es cierto, me dijiste que perdiste todo, no sabes cuánto me duele que hayas perdido tu salvación. Dijo: a ver, pastor, no, o sea, perdí el dinero. Y le dijo: hermano, usted no ha perdido nada de las cosas que realmente valen, nada. Pero a veces nuestro razonamiento se nubla cuando no vemos que Dios está ahí. Josué 4:6. Josué 4:6. Para que esto sea señal entre vosotros
Y cuando vuestros hijos les pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis con toda seguridad, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Hermanos, ellos habían visto algo sobrenatural, ellos habían visto a Dios, y para eso eran esas 12 piedras que iban a llevar hasta Gilgal, porque iban a hacer un monumento y ahí se iban a quedar como recordatorio de lo que Dios había hecho. La siguiente generación confiará en Dios en la medida que usted les muestre su confianza y conocimiento de Él. No hay otra manera, hermanos, que la generación que viene después de nosotros confíe en Dios. Si tú no les has modelado lo que es confiar en Dios, aún en medio de circunstancias tan adversas, en las cuales tú no tienes explicación. Pero yo creo que Dios está aquí, hijo. Cuando platicaban a sus hijos, cuando venían los hijos y preguntaban, hermanos, había una enorme diferencia entre estos 12 varones y entre todos los demás. Les decía, son 10 kilómetros. Así que piensa en ti, yo quiero que te coloques ahí como uno de los 12 varones. Piensa en ti con tu piedra ahí cargando. Venían con sus enseres, venía su esposa, sus hijos, sus cosas, ¿verdad? Y encima, ¿verdad? Una piedra. Y tú ves a los demás que se ríen porque van ahí, ya van, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida, todos felices. Ves a los otros varones riendo con sus hijos, con sus esposas, con su esposa, con todo bien, ¿verdad? Y tú, con esta tremenda piedra, ¿por qué a mí? ¿Por qué parece que todos los demás están bien? ¿Por qué a nosotros? O sea, yo también tengo responsabilidades, Señor. ¿Por qué colocaste esta carga? Pero ahora quiero que nos traslademos, hermanos, años después. Y quiero que pienses en tu hijo o en tu hija. Una tarde llega y te dice, papá, ¿qué significan ese montón de piedras que están allá? Y eres uno de los 12. Y entonces le dices, ven, siéntate. Mira mi hombro. Cada vez que toco mi hombro, hija, hay una cicatriz, pero me recuerda la fidelidad de Dios, el poder de Dios en el cual creo y quiero que tú creas. Quizá para ti sea cuando toco esa cicatriz, recuerdo la fidelidad de Dios. Cuando paso por ese hospital, recuerdo la fidelidad de Dios. Cuando paso por el lugar del accidente, recuerdo que Dios estuvo ahí. Fue muy difícil, fue doloroso, pero hoy te puedo decir que Dios estuvo ahí. Para que cuando tus hijos te pregunten, usted le pueda responder en base a su experiencia. Son respuestas personales basadas en el conocimiento que tienes de Dios. Hay cristianos que conocen pasajes bíblicos, incluso tienen memorizados pasajes de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia, porque no se han dado tiempo de conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Cuando descansas en Él. Cuando dices, Señor, no comprendo esta situación, pero voy a confiar en ti. ¿Qué significa eso? No voy a violar ninguna de aquellas cosas que son mi responsabilidad.
Voy a confiar. No sé, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Pero tú has prometido que tú honras a los que te honran. Así que no entiendo esto, pero yo voy a confiar en ti. ¿Por qué te tocó llevar esa carga? La respuesta, hermanos, para ir cerrando el mensaje, la respuesta no tiene que ver tanto con nosotros, sino con la siguiente generación. Piensa en esto. Las cargas que te han tocado llevar no tienen que ver tanto contigo, sino con los que te siguen. Tus hijos han visto a Dios a través de ti, o han visto una religión a través de ti. ¿Qué han visto tus hijos? ¿Han visto un Dios vivo? ¿O han visto solamente costumbres y cosas que tú haces? ¿O han visto verdaderamente a Dios manifestándose en tu vida? De eso se tratan las cargas. Para terminar, Josué 4:24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermano, de eso se trata, de que tú temas a Dios. Temer es honrar, respetar a Dios todos los días de tu vida, todos los días. Ese era el propósito. Cuando vieran ese monumento, era un recordatorio de que Dios es fiel. Dios tiene el control. Deposita tu confianza en Él. Lo que decían esas piedras es, a ver, espérame tantito. Si yo puedo detener un río y que las aguas se queden ahí en pausa, ¿crees que puedo sustentarte? Pero iban más atrás. Si yo sustenté a este pueblo 40 años en el desierto, no les faltó de comer, ¿crees que puedo sustentar a 2, a 5 o a 10? ¿O no lo crees? Si yo abrí el mar rojo, ¿crees que puedo abrir un camino para ti? ¿O no lo crees? Así es como se muestra a Dios a la siguiente generación. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan, todos, hermanos, y todos empieza por los que están en casa. Por mi esposa, por mi esposo, por nuestros hijos. Ahí empieza el todos. Ahí empieza el todos. Así que quizá ahora mismo estás llevando alguna carga muy difícil, que no es consecuencia de pecado, que no es por falta de comunión, es una carga que el Señor ha dado. Recuerda, no está tan relacionada contigo, sino con tus hijos. Y con la siguiente generación, si aún no tienes hijos. Jóvenes, ustedes están modelando para los más chiquitos cómo se vive la juventud en Cristo, cómo se toman decisiones en Cristo. ¿Tu ejemplo será bendición para ellos o será el ejemplo de, bueno, yo no voy a hacer lo que él hizo o lo que ella hizo? De una o de otra manera somos ejemplo, hermanos. Así que recuerda, si tu carga es porque fallaste, busca ayuda. Dios ofrece perdón y restauración, pero no te quedes ahí. Si es una carga que Dios ha dado, recuerda, Dios está ahí para llevar. Y Él dice, echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí. Yo voy caminando contigo. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, por tu palabra.
Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, porque nos has dejado, Señor, no una bola de cristal para ver el futuro, sino una lámpara para ver el siguiente paso, que es tu palabra. Gracias, Señor, por estas promesas en las cuales podemos descansar. Gracias, Señor, también por la exhortación que a veces nos haces, por ese desafío, Señor, por esa llamada de atención que a veces nos haces a través de tu palabra. Señor, queremos confiar en ti. Queremos tomar decisiones que te honren, Señor. Queremos honrarte en cada aspecto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos porque a veces nos cuesta, Señor, sinceramente confiar en ti. Padre, pero queremos ser ejemplos, Señor, para las siguientes generaciones y como dice tu palabra, para que todos los pueblos conozcan que tú eres el Dios verdadero. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, te lo suplico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.